listos y preparados para comenzar, no solamente por la radio, por el 97.5 de Paloma y por el 104.9 en Constitución y en toda la costa maulina, sino también por las redes sociales de Radio Paloma Talca. Así que vamos a saludar. ¿Cómo están? Nosotros listas y preparados con nuestro Patito Reyes. Radio Medicina ya comienza aquí ahora, así que a prepararse para hacer las consultas al más 569 51, sóplenme, 78 51 78 4809, para que puedan ustedes enviar sus mensajes de audio o bien en esta transmisión de redes sociales hacer sus consultas, lo que quiera saber. Aproveche la presencia de nuestro doctor regalón de Patricio Reyes. ¿Cómo estamos, Bien, bien, Carlitos, Patito? todo bien, todo súper bien. Bien, Con frío, pero bien. ¿cómo han estado estos días? ¿Cómo está el Bien. trabajo en el CESFAM Faustino González? Harta pega, hartos pacientes, hartos. No dejan de llegar pacientes, pero bien, ahí estamos para ponerle ganas. Aprovechar de saludar a todos los funcionarios del área de la salud, a todos los profesionales, a todos quienes trabajan, los técnicos también en el CESFAN Faustino González y en todos los CESFAN. Agradecer a Arlene de Bonadona, enviar un saludo también a Marlene Durán, agradecer a la Comunal de Salud, porque estas cápsulas, estos bloques de radiomedicina no tienen ninguna finalidad más que educar. Educar. Me duele, me duele todo, me duele la garganta, me duele el oído, dice uno, ¿cierto? Cuando uno se enferma, me duele aquí, me duele acá. Em, ¿Puede el resfrío común tirar a una persona como a la cama con dolores corporales, doctor? Sí, hay resfríos que tienen distinta intensidad de dolor, dolores musculares, dolores de cabeza, dolor de garganta, dolor de oído, y dependiendo de la severidad del dolor, hay algunos pacientes que son más tolerantes al dolor que otros, claramente, pero sí, un simple resfriado puede dar harto dolor muscular, harta mialgia, que es dolor de músculo. ¿Y cuando es fiebre, doctor? Cuando está con fiebre, ¿ya es necesario ir al médico o uno se puede pichicatear, como dicen algunos, con su paracetamol? Sí, a ver, un cuadro viral que es ¿Ya? autolimitado en los primeros días, primero o segundo día, perfectamente podría dar fiebre, ¿ya? Ahora sí es. Y eso, la fiebre va a ser autolimitada también, o sea, primer día, segundo día, y al tercer día ya no debería haber fiebre, cuarto día tampoco. A diferencia de cuando es por causa bacteriana, la fiebre puede persistir varios días. Y eso nos indica que sí hay que usar antibióticos, sí hay que dejar algún tratamiento un poquito más avanzado. Si hay fiebre, los primeros 2 días, uno perfectamente, si es un paciente que no es alérgico, no tiene ninguna otra enfermedad, uno podría pensar en usar o el ibuprofeno o el paracetamol, o en algunos casos el diclofenaco también podría ayudar un poquito, pero varía en el caso a caso. Los pacientes hay que ver si es que no tienen ninguna enfermedad renal, si no tienen ninguna enfermedad del hígado, si no es alérgico a algo, uno podría usar esos medicamentos, pero los primeros días, o sea, primer, segundo día, si ya va un tercer, cuarto día que sigue haciendo fiebre, es mejor consultar. Doctor, ahí voy a hacer un alto Sí. con respecto al, ¿es ibuprofeno o ibuprofeno? Ibuprofeno. Ibu, con Sí, U, sí. ibuprofeno, ya. El otro día leí un artículo que hablaba de una polémica que hay con respecto al uso del ibuprofeno, que se estaba recomendando y tratar de modificar los tratamientos y que fuera con receta médica por los problemas que podía provocar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el ibuprofeno, Lo que doctor? pasa es que el ibuprofeno, al ser un AINES, es un antiinflamatorio no esteroidal, tiene efectos secundarios también. Todos los Otra vez, medicamentos doctor, tienen. en chilensis. Sí, ¿Qué es lo que es AINES? AINES es antiinflamatorio no esteroidal, o sea, no es corticoide, no es un medicamento que sea corticoide, es un antiinflamatorio común y corriente. La Ya, mayoría de los antiinflamatorios y analgésicos son AINES, ya es un grupo de ya. fármacos, ¿ya? Esos tienen efectos secundarios si no se usa de forma responsable. Esos medicamentos se pueden usar de forma segura, pero hasta ciertos días. La idea es no usarlo más allá de 5 o 7 días. En ese grupo cae ibuprofeno, diclofenaco, el naproxeno, el ketorolaco, son muchos los medicamentos que caen ahí, ¿ya? El metamizol y que es la dipirona con el paracetamol, ese va por un grupo aparte que eso uno los puede usar de forma más crónica, un tiempo más prolongado. Pero los antiinflamatorios en general tienen efectos secundarios y entre eso es que pueden producir gastritis, pueden producir afectación renal, hacen que se inflame el riñón y que a largo plazo pueda generar efectos secundarios a nivel renal. ¿Ya? Entonces, esos son como los efectos principales. También se ha visto que los antiinflamatorios pueden elevar aún más los niveles de presión arterial en el uso prolongado. Y es por lo mismo, porque afecta al riñón y puede hacer que suba la presión.
¿ya? Quiere decir que una persona, por ejemplo, que es hipertensa, al tomar antiinflamatorios también puede provocar alteraciones en su organismo. Exactamente. De hecho, a veces cuando son hipertensos le hacen el diagnóstico y le dicen que no pueden usar más antiinflamatorio. Eso hay que ponerlo en la balanza, porque si es por poquitos días se puede usar de forma responsable. Pero, por ejemplo, es un paciente que es hipertenso y además tiene una artritis o una artrosis, ese paciente generalmente va a estar con dolores articulares y tiende mucho a automedicarse con antiinflamatorio. Entonces, si estamos usando de manera crónica el ibuprofeno, perfectamente vamos a afectar a ese riñón y si ese riñón está afectado, va a hacer que suba la presión también. Entonces, por eso los pacientes hipertensos hay que tener precaución con el uso de los antiinflamatorios, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketorolaco y todo ese Ya, grupo de vamos a medicamentos. educar entonces, doctor, con respecto a eso. Por ejemplo, no sé, a mí mi niñita se enfermó y uno va, lo primero que hace es ir a la caja de los De los medicamentos. remedios que uno tiene en la casa de los medicamentos y uno empieza a googlear para qué sirve, para ver qué le da a uno. Eh, y no son todos los medicamentos para los niños de acuerdo a los tipos de edades también la administración, ¿o no? ¿Por qué hay unos que son de, por ejemplo, de 500, otros de 600, otros de 300? ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que cada medicamento, si uno lo va a usar en niños, tiene que ajustarlo según el peso y según la edad del Ya. niño. Es diferente dejar un tratamiento para un niño que tiene 2 años versus un niño que tiene 8 años. El peso va a ser diferente, las dosis que uno usa es diferente. Y por eso es importante que cuando los niños van al control con nosotros, con los médicos o con los profesionales de salud, uno pesa al niño más que nada para eso. ¿Ya? O le pregunta a la mamá, ¿cuándo fue la última vez que lo pesó? ¿Cuánto está pesando? Y en base a eso uno deja el tratamiento. ¿Ya? Y si el tratamiento va ajustado según el peso, uno puede usar el ibuprofeno, loratadina, desloratadina, levocetiricina, paracetamol, la mayoría de los medicamentos. Claro, hay algunos que no se deberían usar en niños, ¿ya? Y por eso es importante que uno igual los indique, ¿ya? Pero los medicamentos básicos, ibuprofeno, paracetamol, loratadina, desloratadina, esos tienen que ir ajustados para el peso, se pueden usar. Ya. Tenemos consultas. Por acá nos preguntan buen día porque hay niños que colapsan con la fiebre, pierden los sentidos y eso. ¿Hasta qué edad sucede eso? Actualmente este niño tiene 6 años. Sí, los niños cuando hacen fiebre, generalmente hasta los 6, 7 años pueden tener incluso convulsiones, ¿ya? Y por eso es importante tratar la Es fiebre. preocupante. Sí, sí. Ahora, si hay una convulsión no quiere decir que el niño sea epiléptico, puede ser perfectamente por la misma fiebre, ¿ya? Aquí lo importante sí es tratar la fiebre y uno puede usar distintos medicamentos. Claramente lo principal para manejar la fiebre de un niño son las medidas físicas, poner pañitos tibios, en algunos casos los meten a la tina y le echan agüita tibia. Pero eso, También ¿qué, es agua tibia o agua fría, agua doctor? tibia. Si uno ocupa agua fría, hace que el cuerpo no pierda la temperatura, porque se produce una vasoconstricción que hace que los vasos sanguíneos de la piel se aprietan y hace que la temperatura no salga del cuerpo, se mantiene ahí. Entonces, Entonces, por ejemplo, si está el menor con fiebre y uno le coloca toallita con agüita en la cabeza, tiene que ser tibia, no tibia, helada. sí, no puede ser fría, ¿Y ya por tiene que qué ser. venden estos gel que uno congela para Es la... que esos no son para la fiebre, no son los más Ah, adecuados, ya, tienen que ser pañitos tibios, ¿ya? tibios, ok, Y la idea es que si un niñito, por ejemplo, que usa pañal, lo dejen solamente con el pañal, pañitos tibios ya. en la frente, en la guatita, en axila, en los brazos, en todas las partes que puedan apoyar un pañito tibio en el cuerpo, eso va a hacer que baje la temperatura, ¿ya? Doctor, y cuando una persona, por ejemplo, está en un cuadro de gripe, de resfrío, le vamos a pedir a los médicos internos que lo acompañen que cierren la puerta para que no se pase el ruido, no nos desconcentre. Cuando se escucha, doctor, los niños, por ejemplo, cuando están durmiendo en la noche, gracias chiquillos, cuando están durmiendo y sudan, pero mucho, doctor, mojan toda la ropa. Hay que cambiar esa ropa al tiro porque uno la cambia. El instinto de uno es ir, cambiar durmiendo y colocarle un pijama que esté guardado o no. Sí, porque, a Otro ver, día si, escuché que decían que no. no, la idea es que si, por ejemplo, está transpirando Mm, y tiene la ropa mojada, la idea de esa ropa es sacarla, porque esa ropa, el sudor, con la temperatura ambiente se enfría ya. y va a hacer que el niño esté con la ropa mojada, fría, eso va a ser peor, ¿ya? Porque si baja la temperatura corporal, también hace que las defensas no tengan la efectividad que corresponde en el cuerpo, ¿ya? En palabras simples. Entonces, sí, la idea es que si está con la ropa mojada, húmeda, mientras está durmiendo, la idea es cambiar esa ropa, ¿ya? Pijama de polar, doctor, trae hartas complicaciones con respecto El, a la gente que está el enferma. pijama polar igual es súper sintético, entonces hace que el cuerpo se mantenga húmedo y uno no va a saber que él está mojado. Entonces,
Igual si está medio resfriadito, usar un pijama polar puede ser contraproducente. Ya, muy bien. Vamos a pedirles a nuestra gente que pueda hacer sus consultas a través de esta transmisión por Facebook. Estamos con Radio Medicina con el doctor Patricio Reyes, que representa al CESFAM Faustino González. Contentísimos porque hemos aprendido mucho desde el año pasado con estas cápsulas educativas que son sin ninguna finalidad más que educarnos también y no cometer errores de repente por desconocimiento. Mire, buenos días, Carito, gusto escucharla. Ahí está mi doctor. Excelente, doctor. Mire, lo felicitan, doctor, acá. ¿Ah? Me preguntan acá por los dolores de huesos. Si dormir con mucha ropa de cama es bueno o es malo. Para los dolores de hueso no tiene mucha relación el dormir con mucha ropa de cama o poca ropa de cama, pero sí hay harto motivo de consulta, dolor articular, dolor de hueso en general, y hay que como acotarlo al tipo de patología que tiene, o sea, poder contextualizar ese dolor si es que es por una simple caída o si es que es un paciente que ya tiene un desgaste de esa articulación. Por ejemplo, lo que hablábamos la vez pasada, en el contexto de una artritis es diferente el tratamiento versus una artrosis. Ya va a ser un paciente que está con un movimiento repetitivo, está haciendo algún ejercicio repetitivo, perfectamente puede haber algún dolor y no va a ser articular, sino que va a ser más un tema de tendón o de músculo. Y entonces, ahí hay que saber hacer la diferencia. Pero cuando estamos pasando, por ejemplo, por un proceso de otoño-invierno, ¿cierto? Y empieza el frío, porque ahora, esta semana, como que empezamos a sentir bajas, mucho más bajas las temperaturas. Sí. ¿Se acentúan los dolores de hueso, los dolores musculares? ¿Tiene que ver el frío? Sí, a veces relacionan como el clima a los Sí, dolores de hueso y claro, igual tiene eso una cierta explicación que es como que baja la temperatura, o sea, baja la presión ya. atmosférica y en ese sentido puede un poco influir en el líquido que está dentro de la articulación. Eso como que podría explicarlo. Ya, pero el motivo de consulta se ve todo el año, sobre todo si un paciente que ya tiene un desgaste articular, si hace algún tipo de ejercicio, algún movimiento, o uno en el invierno igual tiende a estar como más tranquilo, ese sedentarismo también hace que la articulación después al empezar a movilizarla genere dolor. ¿El calientacama ayuda, doctor? ¿El guatero, calientacama, no sé qué otro sistema más allá de Lo que pasa es que cuando uno aplica calefaccionarse temperatura, al cuerpo? eso produce relajación de músculo. Entonces, si hay un dolor más muscular, uno con la temperatura hace que el músculo se relaje y de esa forma alivia dolor. De hecho, cuando hay un dolor cervical, por ejemplo, uno deja un analgésico, deja también un relajante muscular. Y si el paciente tiene un guaterito, pañitos tibios o algo calentito, también se lo puede aplicar. De hecho, hay unos gel que producen calor. También eso puede soltar un poquito el músculo y va a aliviar el dolor. Eso para los dolores musculares. Dolores Ya, una musculares. persona que está muy resfriada, muy congestionada, yo creo que estamos pensando más en los niños, que es lo que más nos complica a los adultos, los niños o a las personas mayores. Con tos, ¿ah? Con flema. ¿Cómo debe dormir esa persona? Porque esa persona en la noche es cuando bajan todos Los los síntomas. síntomas, sí, la tos, que no respira la persona, que se le tapa las fosas nasales. ¿Cuál es la posición correcta para que duerma una persona que está en esta condición? Si una persona que está con un poco de, o sea, está con tos, está con secreciones o con un poco de dificultad para respirar, leve me ¿Mm? refiero, la idea es que igual duerma un poquito más sentadito, ¿ya? Uno igual cuando usa, por ejemplo, un antihistamínico, a veces lo sugiere para usar en la noche, porque es cuando aparece más moquito, más congestión, más secreciones y por eso uno los deja en los niños principalmente más en la noche, ¿ya? Ahora, si es un niño que está con, uno lo examina y tiene algún ruidito pulmonar, pensando, no sé, en ¿Como un gatito? una bronquitis o hay algún grado de obstrucción, uno deja igual inhaladores y la idea sería inhalarlo antes de dormir, ¿ya? Ya. Ahora, si el paciente no está obstruido, no tiene ningún sentido usar inhaladores. O sea, si yo lo tengo un niñito que está solamente con moquito, pero no tiene tos, no tiene problema en el pechito, no es necesario inhalarlo. El Obstrucción inhalador. quiere decir cuando ya es una tos que cesa, Claro, que no cuando para. tiene dificultad para respirar, ¿Ah? se siente como un silbido en el pechito, Ah, ya, ¿ya? ok. Cuando siente ese como gatito que refieren Sí. o ese silbido en el pechito, nos indica que puede que esté un poco obstruido. ¿En qué otros casos uno igual lo ocupa? Cuando es mucha la secreción, ¿ya? Mucha secreción bronquial, uno deja un antihistamínico para que produzca menos secreción, hay unos jarabes mucolíticos también. Y ahí el inhalador igual podría, como produce una broncodilatación, hace que la vía respiratoria se dilate, vía respiratoria bronquial me refiero, hace que las secreciones se puedan movilizar más fácil. Ya. ¿Ya? Tenemos consultas, doctor, por acá Sandrita Soto. Yo quiero preguntarle al doctor, tengo una artritis reumatoide severa.
Y dice, tengo mis articulaciones hinchadas, he subido mucho de peso, ¿qué puedo hacer, doctor? Sí, acá el tratamiento de la artritis reumatoidea es por especialistas, por reumatólogo, ¿ya? Porque ahí el tratamiento no es solamente analgésico. La idea de esta paciente es que se esté usando un medicamento para detener un poquito la reacción inflamatoria del cuerpo. Pensemos que su propio cuerpo ataca sus articulaciones. Y eso, como su cuerpo ataca las articulaciones, hace que se inflamen, hace que se pongan rojas, hace que la paciente al movilizar igual les genere dolor. Y de hecho, si es una inflamación crónica, incluso se empiezan a deformar los deditos, ¿ya? Qué dolor. Entonces, Mm. ese es un dolor crónico, sí hay que manejarlo con, a veces se usa metotrexato, que es un medicamento que usan los ¿Para qué es reumatólogos. eso, doctor? Ese es para detener un poquito la respuesta inflamatoria del cuerpo Ya, autoinmune, ¿ya? ya. O la leflunomida, son medicamentos que usa el especialista, ¿ya? Entonces, la idea de esta señora es que sí lleve controles por reumatólogo. El reumatólogo debería ajustarle el tratamiento. A veces se tienen que usar corticoides en dosis bajitas ¿Ya? para mantener igual la inflamación ahí. Pero ella es una condición que tiene sus articulaciones y claro, si ella se pone a hacer algún tipo de ejercicio, alguna fuerza, esas articulaciones van a doler más. Y de manera natural, doctor, ¿qué puede ser? De manera natural, la verdad, para disminuir la respuesta inflamatoria del cuerpo no es, porque es su propio cuerpo que ataca las articulaciones, entonces Sí. no es como, no hay Pero un es mito medicamento eso lo del natural. aceite de oliva con alcohol que se eche con algodón en las articulaciones. No, eso no va a generar efecto Ya. secundario, pero tampoco es Mm. el tratamiento. ¿Ya? Ya. Entonces, Ok. si la paciente tiene fe en eso y lo quiere hacer, no hay ningún problema en que lo haga. No tiene evidencia científica como para que nosotros los indiquemos, pero a veces hay que poner ojo porque puede ser que esas medidas más caseras puedan generar algún efecto secundario. Ya, y ¿Ya? aquí tengo otra pregunta, doctor. Vamos a aprovechar aquí Hay que aprovechar. rápidamente de atender las consultas. María Francisca, buenos días. Dice, ¿qué tan peligrosa es la operación de hernia lumbar, doctor? Este es un tema, ¿ah? Porque mucha gente conoce que tengo hernia, que parece que tiene una hernia, que el disco, que... Pero cuando dicen que hay que operar una hernia, la gente igual se asusta porque la columna es muy delicada. Sí, ahí hay que ver el caso a caso y de hecho cuando nosotros nos toca ver en el CESFAM un paciente que tiene una hernia y que uno lo tiene que derivar o al traumatólogo o al neurocirujano, uno le dice, aquí la decisión de que se opera o no se opera tiene que verla con el especialista porque hay que poner en la balanza, va a ser diferente operar un paciente que tiene 25 años sin ninguna otra enfermedad versus operar un paciente que tiene 60 años, que es hipertenso, que es diabético, que es obeso, va a ser el contexto totalmente distinto. Pero Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿De riesgo? sí, lo que pasa es que puede que se opere la hernia. A ver, la hernia puede ser que esté comprimiendo una raíz nerviosa o que esté comprimiendo la médula hacia adentro. Que provoca ¿Ya? dolor, ¿cierto? Genera mucho Ujú. dolor, un adormecimiento a las piernas. Y en ese caso, si es un paciente que se puede operar el neurocirujano o el traumatólogo, dependiendo del caso, puede decir, ¿sabes qué? En tu caso sí sería bueno hacer la cirugía. Esa cirugía se hace, claro, una cirugía que se hace frecuentemente, los cirujanos que hacen ese procedimiento tienen la expertise claramente para hacerlo, pero eso igual lleva riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Una, que el paciente quede con el mismo tipo de dolor, o sea, que se opera la hernia, pero por el mismo procedimiento, puede que el paciente siga con dolor, entonces no se va a avanzar mucho, o puede que el dolor se da por un tiempo breve y después vuelva nuevamente el dolor. Y hay veces que hay que reoperar incluso, ¿ya? Ya, pero usted está hablando de ese riesgo, Patito. Yo me imagino que el riesgo de la señora es como los mitos que se han Sí, que se han dado a conocer a través de esto, que la persona podría quedar inválida. es, Esa es la pregunta, yo creo, que hace la señora. sí. Yo creo que es el riesgo que todos Ahora, si hay temeríamos. un riesgo de quedar ¿Mm? inválido, por ¿Mm? decirlo en palabras simples, hay claramente el especialista lo más probable es que le sugiera no operar, ¿ya? O sea, si un paciente eh, está en condiciones de ser sometido a la cirugía y no está el riesgo de quedar inválido, ¿Mm? el profesional lo va a sugerir. Ahora, si es que está el riesgo ya de que pueda ser peor el efecto de la cirugía, ahí lo más probable es que el especialista le diga, ¿sabes qué? En su caso, yo le sugiero no operar. Y eso se puede dar, por ejemplo, en un paciente que sea muy obeso. De hecho, por eso Ya, a veces lo hacen bajar de peso. Dicen, ya. tiene que bajar de peso primero antes de operar. Ya, o usted que es diabética, no está bien compensada, primero compensemos la diabetes antes de operar. Ok. ¿Ya? Entonces, si el caso extremo, eh,
un especialista tampoco le va a sugerir la cirugía si es que está el riesgo de quedar inválido. Si está el riesgo de quedar inválido, lo más probable es que le diga que no se puede operar. Tranquilidad ante todo y confiar en los Exacto. Si especialistas. el especialista le dice que en el caso de ellos, si es sugerido operar, la idea es que se operen, porque por algo el especialista se lo está sugiriendo. ¿Ya? Muy bien. Bueno, nos pilló el tiempo. Estamos hoy una vez más con Radio Medicina, con el doctor Patricio Reyes, regalón nuestro. La verdad que muy claro en educarnos y en enseñarnos con temas tan relevantes que tienen que ver con la salud hoy día. Que es una preocupación mundial ahora cómo está nuestra salud. Sobre todo después de la pandemia se comenzó a tomar más conciencia. Agradecer, doctor, pues. Feliz de poder venir aquí nos acompañan los chiquillos, los internos. Saludemos a los chiquillos. ¿Cómo se llaman los médicos internos que le formación. acompañan, Está doctor? Felipe y está Juan Pablo. Ya, los chiquillos, los internos ahí, futuros médicos también. Sí. Muy bien. Así pues, por una salud más responsable, pues con médicos con vocación, Patito. Exactamente. Súper Bueno, bien. seguimos nosotros con Juntitos por la Mañana y la próxima semana estamos con más Radio Medicina. Chao, chao.